Bona tarda, benvinguts una setmana més aquí a Donem la Veu, a 25 Televisió, a la ETV i també a la xarxa de televisions locals de Catalunya, concretament. Seguim en la pauta que van començar la setmana passada, que tenien empreses arrel del Barcelona Meeting Point. Aquesta setmana, que estem submersos, ja tenim el Meeting Point en marxa, comença, i d'alguna manera continuem les empreses que estan recolzant aquesta fira. N'hi ha de tot estils, n'hi ha promotores, n'hi ha immobiliàries, però n'hi ha algunes que tenen un servei molt concret que es pot ajudar molt, i sobretot aquells papàs i mamàs que esteu veient la tele en aquest moment, és una bona opció pels vostres fills que vulguin anar a estudiar fora. Concretament, parlem d'una empresa que es diu Uniplaces, que el seu origen està fora d'Espanya, evidentment, i ara la Cristina Basgraels, que és la marketing manager d'aquesta empresa, us ho explicarà. També s'acompanya el Marc Costa, que també us explicarà què fa dins d'aquesta empresa, però vull avançar-vos que aquesta empresa el que es dedica realment és a tenir la capacitat de col·locar a tota aquella gent que vulgui estudiar fora del seu país, en aquest cas estem a Catalunya o a Espanya, digue-li com vulgueu, o els que estiguin a Barcelona, que puguin anar a ciutats universitàries de primer ordre, on en realitat tenen més de 165 ciutats de gent col·locada per diferents indrets del món. Bueno, Cristina, gràcies per estar aquí amb nosaltres, també al Marc. Marc, anem a fer una cosa molt fàcil perquè la gent ens entengui, no? Uniplaces, què és exactament, no? Què és Uniplaces? Uniplaces és una plataforma d'allotjament online, que el que fa és atraure tots els llogaters i propietaris de forma ràpida, senzilla i segura. Des de 2013, l'any de la seva creació, ja són més de 5 milions de nits que s'han reservat a través de la plataforma, i el valor del contracte d'aquests contractes que s'han anat signant oscil·la 80-90 milions d'euros ja. Déu-n'hi-do. Sí. En quant de temps? Des de 2013, doncs... 4 anys. 4 anys. 4 anys, sí. Bueno, Cristina, gràcies per estar aquí amb nosaltres, per venir. És la cara amable d'Uniplaces, marketing manager de Barcelona, concretament. Quin seria el factor diferencial d'Uniplaces respecte a altres plataformes que puguin donar aquest mateix o servei similar, no? Exacte. El que intentem des d'Uniplaces és una mica garantir la seguretat tant del propietari com de l'estudiant. Intentem fer una mica d'intermediaris i llavors ens preocupem molt per les dues parts. També tenim molt en compte la demanda, som proactius en buscar aquesta demanda, no és només que els propietaris pengin les seves habitacions o els seus pisos a dins de la plataforma, sinó que també ens assegurem de tenir relacions amb universitats, amb diferents escoles de negoci, una mica per donar-nos a conèixer i tenir aquesta demanda directament. I llavors tenim molts acords amb universitats i a part d'això també el que volem una mica és fer estudis a través d'aquesta demanda per saber en un mercat com que canvia tant una mica què de part al futur, què de part al present i com gestionar-ho tant amb estudiants com amb propietaris. La Cristina s'ha explicat una cosa molt important, és a dir, Uniplaces no només és l'allotjament de gent en diferents indrets del món, ciutats principals com pot ser Porto, Lisboa, Roma, Múnich, Londres, Amsterdam, inclús más allá, o Allende de los Mares, que decía el poeta. Uniplaces da la posibilidad y ofrece la posibilidad a todas aquellas personas que tengamos una vivienda a poder ofrecer esa vivienda. Es decir, alguien que quiera alquilar una habitación, alguien que tenga un piso cerrado, alguien que quiera una casa o un piso para estudiantes. Una buena forma es contactar con Uniplaces para que de alguna manera puedan gestionar de una forma solvente y con garantías de éxito de que ese estudiante que te van a llevar, pues de alguna manera no solo te va a cuidar la casa, sino que además pues bueno, no vas a tener ningún problema con él. Dicho esto, que creo que es un inciso que vale la pena hacerlo, ¿cuáles serían las principales ventajas, a colación de lo que estoy diciendo, a raíz de lo que comentaba Cristina, cuál sería la principal ventaja que puede tener un propietario que tenga su vivienda en Uniplaces? Esta pregunta es muy buena porque de hecho las ventajas tienen que haber, no es mismo poner un anuncio ahí en la vanguardia, o sea, alquilo piso para estudiante, que bueno, a ver quién viene, que igual puede ir un señor de 70 años, estoy estudiando, exacto. Puede ser, pero no es el caso, pero bueno, ofrecéis unas mínimas garantías y unas ventajas, ¿no? Exacto, cuando hablamos de ventajas, de hecho tenemos que hablar de ambos lados, tanto el de estudiante o inquilino como el del propietario, ¿vale? Si nos centramos en la garantía, en la ventaja principal que puede tener un propietario con nosotros es el hecho de, como comentaba, esa garantía, esa certeza de que la persona que va a llegar es una persona que viene realmente a estudiar, que tiene todo este, digamos, todo este núcleo, toda esta
onda detrás de lo que es la... Esto es obvio que alguien que se desplaza miles de kilómetros o cientos de kilómetros para estudiar, realmente lo que quiere es estudiar. Exacto. No es el típico niño que obligamos a meter en un colegio que no quiero estudiar y no estudia. Exacto. En este caso hablamos de personas ya más o menos adultas, aunque sean a lo mejor incluso en algunos casos menores de edad, pero gente con 16, 17, 18, 19 años, que es gente que ya tiene un sentido de la responsabilidad, ¿no? Sí, de ahí el hecho de que Uniplaces acorta todo este proceso que antes era bastante arcaico o muy antiguo en la relación a lo que es el hecho de que un inquilino, un estudiante, pueda alquilar siempre haciendo visitas, siempre haciendo llamadas, mandando emails. Todo este proceso lo acortamos y es mucho más automático. La persona ve el anuncio del propietario en la web, marca unas fechas, ve las condiciones económicas, dónde está ubicado, cuánto más o menos está cerca, comercios, el centro de la ciudad, la universidad en sí, y desde ahí hace la reserva. ¿Qué hace el propietario? Recibe en su plataforma, que también tiene una plataforma el propietario para controlar precios, disponibilidades y todas estas reservas que van llegando, las acepta o las rechaza según la disponibilidad. En el momento que las acepta, Uniplaces ya pasa los contactos y entre ellos acaban de cuadrar cuándo llegan, cuándo no. Y además de esto, y la principal garantía es esta garantía que comentaba, es el hecho de que si esa persona por cualquier motivo familiar, educativo, demás, se tiene que marchar antes de la finalización del contrato, Uniplaces se encarga de conseguir a otra persona que vaya a esta habitación, a este piso, a este estudio, para que este propietario siga generando y siga teniendo... Siga rentabilizando su inmueble, ¿no? Que de eso Exacto. Oye, ¿qué evolución aporta Uniplaces desde el punto de vista de evolución? ¿Qué aportáis al sector exactamente? Pues lo que comentaba, el hecho de acortar un proceso que antes era mucho más largo y mucho más costoso. Lo digo ¿por qué? Porque una persona que venga de Sevilla, por ejemplo, aquí mismo, si venía con sus padres, ya estamos hablando de que tienen que estar 3-4 días visitando no la ciudad, sino pisos y habitaciones por la ciudad. Telefonazos, llamadas, estar en un hotel 3-4 noches gastando. Ahora lo puedo hacer desde mi casa, lo acorto. Entonces es un canal muy sencillo, muy rápido y seguro. Entonces además, lo que sí que se ofrece al propietario en ese sentido es una calidad de la oferta y de lo que se está ofreciendo. Claro. Porque tenemos filtráis, me imagino, de alguna manera todo aquel estudiante y además, que puedan entrar, ¿no? Sí. Y además hacemos un trabajo audiovisual de fotografía, vídeo y plano profesional y totalmente gratuito. Eso está muy bien, pero Cristina, ¿y para el inquilino qué tenemos? Pues también es la segunda cara de la moneda, digamos, entonces es esa seguridad de irse a otro país y poder hacer la reserva totalmente online. Pero tenemos que también darle una seguridad, saber lo que se va a encontrar una vez llegue aquí. Se puede reservar con tantos meses de adelanto como se quiera, siempre comprobando las disponibilidades, pero como decía Marcos, tenemos un equipo profesional que va a las casas, las verifica, hace fotografías profesionales y eso es lo que ofrecemos a los estudiantes. También tenemos la garantía que al ser intermediarios, si hay algún problema, podemos solucionarlo directamente nosotros, teniendo esa conexión entre estudiantes y propietarios. Que no es poco, ¿no? Saber que tienes a alguien ahí, Exacto. que de alguna manera... Bueno, yo si me pongo en el lugar de ser padre, tener la seguridad de que mi hijo no está solo allí, de que hay alguien que en un momento dado tiene un teléfono para llamar, alguien a donde acudir y una cara a la que poderle explicar un problema, ¿no? Y no tenerme que desplazar yo 1000 kilómetros a lo mejor, ¿no? Exacto. Y la seguridad de que ese primer pago que ha hecho sobre la renta lo retiene Uniplaces hasta su llegada. Pues mira, a mí más es lo que te digo, a título personal, y ya fuera del tema del programa y todas estas cosas, como persona física y como padre que soy, me parece un servicio acojonante. Me parece un servicio que realmente vale la pena. Y es una palabra fea, pero oye, lo digo tal y como lo siento, y yo creo que eso está bien. Bueno, dicho esto, que a mí me parece una idea fantástica, ¿cómo surge realmente esta idea, Cristina, de Uniplaces? Porque claro, una cosa que parece tan sencilla, no es una cosa que realmente esté, no sé cómo estará la competencia, lo desconozco, estéis aquí porque estáis en Meeting Point y porque creo que es un servicio que vale la pena que la ciudadanía conozca, pero ¿cómo surge esta idea? Pues surge de un problema real. Los mismos fundadores encontraron este problema. Son 3 fundadores que vienen de orígenes diferentes, que estudiaron en Inglaterra. Principal problema al llegar a un país nuevo, el alojamiento. ¿Dónde me alojo? ¿Cómo lo encuentro? ¿Qué temas legales hay? Es un poco el problema que se encuentran los estudiantes y también uno de sus mayores preocupaciones. Entonces, a raíz de este problema, lo quisieron solucionar y crear una marca, una empresa que se dedique a gestionar este tipo de alojamiento y a dar la seguridad a los estudiantes que se mueven a otro país y que ya es suficiente cambio,
pues al menos el tema de alojamiento, tenerlo un poco más asegurado y un poco más seguro y en confianza. Claro, de alguna manera escogiste, supongo que el público estudiantil, porque realmente es el que más lo necesita, ¿no? El que más lo padece en este momento. Exacto. Esa falta de alojamiento, ¿no? A la hora de reservar, ¿cómo buscan los estudiantes una vivienda? O sea, ¿cuáles son las necesidades? ¿Cómo intuís que de alguna manera cuáles son sus necesidades, ¿no? Exacto, como ya he dicho, estamos muy en contacto con las universidades, con los estudiantes en sí, y sí que hay un tipo de perfil, pero cada vez este perfil es más variado. Hay estudiantes de grado, hay estudiantes que vienen aquí a estudiar solo un semestre, estudiantes de máster, entonces también los requisitos de estos alojamientos son diferentes. Intentamos abastecer lo máximo posible para que todo el mundo pueda encontrar su tipo de alojamiento más deseado, desde pisos enteros, habitaciones dentro de pisos compartidos, estudios. ¿Qué es lo que más valora un problema, estudiante, por decirlo de alguna manera? El precio, obviamente, pero también hay muchos estudiantes que valoran la calidad. Claro, porque a lo mejor no va de 50 euros, pero no va a tener un compañero agradable que una señora que sea un hueso, ¿no? A lo mejor y unas buenas condiciones de vivienda, y sobre todo una cosa que también valora muchísimo es estar cerca de la universidad. La ubicación, totalmente. La ubicación donde se encuentre y si hay buenas comunicaciones. O sea, si hablamos, por ejemplo, de Barcelona y hablamos de la Universidad de Barcelona, en la capital da igual porque la UB es fácil acceder. Sí. Pero si hablamos de la UAP, ¿no? De la Autónoma, que está en Bellaterra, en Sardañola, claro, exacto. Ahí también intentamos que el estudiante no se vaya a lo mejor a Mataró, ¿no? Exacto. Que le queda un poquito después. O conexión directa con el ferrocarril de Cataluña, por ejemplo. Bueno, Uniplaces, que opera a nivel internacional, lo he comentado, que está en diferentes ciudades y las capitales más importantes universitarias, no solo de Europa, sino de todo el mundo. De hecho, me consta, porque me he informado un poco, de que habéis alojado en más de 165 ciudades diferentes. ¿Cómo se consigue esto, Marc? ¿Cómo se consigue de alguna manera, pues yo que sé, que alguien te diga, yo me quiero estudiar a Jamaica? Es decir, tiene que haber una red y sobre todo una conexión de colaboradores tremenda, ¿no? Sí, sobre todo a nivel europeo. De momento lo que es el otro lado del charco, todavía no lo tenemos del todo acabado de dominar, pero sí que estamos operando en más de 30 o 40 ciudades a nivel importante, con muchas reservas, y con oficinas físicas en, como comentabas antes, Barcelona, Valencia, Madrid, Múnich, Berlín, Londres, la sede central que está en Lisboa. Entonces sí que nos hemos expandido, sobre todo en las principales ciudades a nivel universitario importantes, y lo que queremos hacer ahora es tener gran éxito en estas ciudades para poder replicarlas en toda Europa. Pues te digo una cosa, yo creo que el Meeting Point vais a triunfar, porque va a acercarse mucha gente. Creo que es un servicio realmente bueno, sobre todo para aquella gente joven que tiene la inquietud, que es muy importante salir fuera a formarse, sobre todo por el idioma, porque no solamente es la posibilidad de estudiar una carrera, a lo mejor con unas características diferentes, sino que el idioma se aprende saliendo del país más que con un DVD o con una cinta de cassette. Bueno, cassette no, que ya soy muy antiguo yo ya. Bueno, chicos, rápido, una página web que tendremos, me imagino, ¿no? Para que la gente se pueda... Sí, uniplaces.com, muy sencilla. Uniplaces.com. Ahora lo ponemos aquí, www.uniplaces.com. Cualquier duda, tanto Cristina como Mar, aquí en Barcelona supongo que os lo podrán solventar. Y si no ya sabéis, os acerquéis al Meeting Point, que vale la pena, busquéis en el directorio, no sé si sabéis la dirección del stand donde estáis o no. Si aún no estamos acá. El de tecnología, sí, sobre todo. Bueno, estamos en todo el clúster de innovación. Seguro que os buscan Uniplaces, ahí tiene que salir. Bueno, chicos, me quedo sin tiempo, hay gente, tengo que continuar con el programa. Cristina, gracias por estar aquí con nosotros. Marc, un placer estar aquí a tu lado. Gracias. Y gente joven con iniciativas buenas, así que hay que echarles una mano. Y si queréis iros fuera, antes de iros, buscar esta opción. No estáis obligados, es una opción. Luego ya haréis lo que queráis. Nosaltres continuem, com sempre, aquí a Donem la Veu, amb més coses, així que no marxeu. Continuem amb el tema del Meeting Point. Fins ara.